Muy buenas, mi nombre es Sergio Simón, coordinador de diferentes programas de másters y de posgrados de ALDE Business School, y hoy en concreto voy a hablaros de uno de ellos, el último que hemos lanzado, que es el máster en sostenibilidad y economía circular. Es un máster no solo novedoso, sino que es un máster trabajado por profesionales de esta disciplina con más de 20 años de experiencia. La idea del máster es formar profesionales en esta nueva disciplina denominada sostenibilidad, que en realidad pues, no es más que una acepción moderna de un conjunto de materias que venían trabajándose, como era la responsabilidad social corporativa, como era la protección ambiental, etc. Eso sí, esta nueva dimensión que adquiere la sostenibilidad incorpora, digamos, el factor económico, el factor del rendimiento de las empresas. Por lo tanto, todos los alumnos o todos los participantes en este tipo de programas, en esta maestría en concreto, son potenciales responsables de departamentos de sostenibilidad de empresas, teniendo que llevar ya no temas solo de reporte, de buenas acciones ambientales y sociales, sino siendo responsables también de lo que es el concepto, que hablaremos de ello, de doble materialidad, es decir, de cómo la empresa impacta en el entorno, en la sociedad, pero a la vez el aprender a valorar cómo el entorno, la sociedad y la regulación de la misma impacta sobre la empresa. Dicho esto, el máster, la maestría, se estructura en 8 cursos. Se ha estructurado el programa de forma muy cuidadosa para que no sea un simple recopilatorio de contenido técnico, sino que realmente haya una progresión, un storytelling, una línea argumentativa en toda la maestría y se puedan ir adquiriendo por acumulación los diferentes conceptos. Muy importante también, todo se aterriza a nivel práctico. El concepto de sostenibilidad, la materia de sostenibilidad es una materia que si no la aplicamos solo leyendo, solo mirándonos manuales, no llega nunca a sentarse. Lo decimos por experiencia que llevamos años con ello. Entonces, sin más, lo que me gustaría es muy brevemente exponeros qué es lo que se trata a lo largo de esta maestría. Luego, básicamente, pues veremos a quién puede ir dirigido y qué funciones desempeñaría, y finalmente os haré una breve descripción del equipo que ha desarrollado todo el contenido y que luego además imparte las clases. Vamos a empezar la maestría con un primer curso, como siempre, de introducción, denominado Sostenibilidad y Factores ESG. Este curso básicamente tiene 2 objetivos. El primero es que se vea cómo hemos llegado hasta aquí, cómo hemos pasado del concepto de protección ambiental y de protección social al concepto de sostenibilidad corporativa moderna, qué ha pasado durante todos estos años y por qué actualmente, por qué ahora este concepto de sostenibilidad toma un mayor relieve, un mayor impulso, y por qué las empresas empiezan a considerar ya no solo tener un pequeño departamento, sino tener responsables, tener adjuntos a presidencia en las empresas que se encarguen del tema de sostenibilidad. Cuando hablamos de sostenibilidad y hablamos de factores ESG y hablamos de toda la evolución, tenemos que acabar en el presente. Y cuando acabamos en el presente, indefectiblemente tenemos que acabar en el Acuerdo de París de 2015 y tenemos que acabar hablando de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y en este primer curso también introducimos un concepto de planificación, digamos, nacional, ¿de acuerdo? Que son los planes nacionales de adaptación al cambio climático, como una primera muestra de programas, de actuaciones que se están haciendo a nivel nacional para de una manera buscar la resiliencia a lo que van a ser los efectos del cambio climático. Cuando hablamos de sostenibilidad hablamos de medio ambiente, sociedad y gobernanza. Pero el nuevo concepto de sostenibilidad le da un peso muy importante a uno de los ámbitos que hasta ahora no era considerado por las empresas de forma, digamos, rigurosa. Y ese nuevo concepto es el cambio climático. Por eso en este primer curso introductorio vamos a introducir ya de entrada, vamos a meternos de lleno en lo que es el concepto de adaptación al cambio climático. Muy bien. Dicho esto, tenemos una primera introducción. Vamos a pasar a un segundo curso en el que, entendidos y asentados los conceptos, vamos a pasar a lo que es la regulación. Muy bien, todo esto que hablamos que es necesario, que desde los años 60, desde mediados del siglo XX, se está trabajando, cómo se ha llevado a la práctica mediante regulación y supervisión. En este sentido, vamos a hacer una primera clase dentro de este segundo curso de regulación sobre la prevención y el control ambiental, cómo se ha regulado la protección ambiental. Luego vamos a pasar a un concepto muy moderno que son las recomendaciones de la Task Force. Es un organismo internacional que
ha velado por desarrollar una guía de recomendaciones sobre cómo deben reportar su sostenibilidad corporativa a las diferentes empresas. Y todo esto está cogiéndose como base para todas las regulaciones a nivel internacional, a nivel regional, de cómo las empresas tienen que incorporar ese comportamiento, ese desempeño y cómo deben reportarlo a los demás. En una de las cosas que más incidencia hace el nuevo concepto de responsabilidad o sostenibilidad corporativa es en el reporte, en la transparencia, ¿de acuerdo? Y para ello estas recomendaciones son básicas. Se introduce también el concepto de taxonomías, de clasificaciones de qué se entiende como sostenible y no sostenible, pero simplemente se introduce. Luego veréis que hay otros cursos en los que los aterrizamos y los trabajamos a fondo. Y finalmente también en esta segunda clase de regulación y supervisión tratamos cómo se ha regulado un aspecto que es trascendental hoy en día, que es la carbonización y descarbonización de la actividad humana. Cómo se ha ido regulando el concepto de huella de carbono, de descarbonización, de créditos, de CO2, etc. Entonces pasamos a que, tenemos un primer curso de introducción conceptual, un segundo curso en el que abordamos cómo se ha ido regulando todo ello, cómo ha ido evolucionando, para pasar a un tercer curso en el que ya vamos a entrar en dimensiones concretas. Cuando hablamos de sostenibilidad y factores ESG hace referencia en español a ESG, que es ambiental, social y gobernanza. Vamos a hablar en este siguiente curso 3 de una dimensión concreta que es la ambiental. Y junto con la dimensión ambiental se habla del concepto economía circular. Economía circular es una forma moderna de hablar de gestión de residuos, pero es una forma moderna que se incorpora dentro del concepto de sostenibilidad y por lo tanto debemos mencionarlo como tal. ¿Qué vamos a hablar en este curso 3? Este curso 3 es un curso comprimido de gestión ambiental y de prevención y control de la contaminación. Se va a hablar de gestión de emisiones, agua, residuos, atmósfera y se va a hablar del control y la medición ambiental, así como de todo el conjunto de autorizaciones y permisos administrativos que nos permiten trabajar salvaguardando la protección del medio ambiente. ¿De acuerdo? Entonces, recapitulemos: curso 1 conceptual, introducción conceptual; curso 2 cómo se ha regulado todo; curso 3 dimensión ambiental, trabajar a fondo qué son los aspectos ambientales; curso 4 dimensión social. Aquí vamos a trabajar lo que es el concepto de responsabilidad social, pero también lo que es el concepto de impacto social de las actividades económicas y cómo puedo medir ese impacto social. En este curso en concreto vamos a trabajar un caso práctico súper interesante que es cómo diseñar indicadores de impacto social de empresas. Pues muy bien, ya tenemos esta dimensión ambiental, tenemos esta dimensión social. Pasaríamos ya a unos cursos 5 y 6 un poco más complejos. Aquí ya tenemos, toda la base teórica llevada a la práctica, pero vamos a entrar ya en lo que es el concepto de riesgo ESG o riesgos ASG, es decir, cómo las empresas van a tener que cuantificar y valorar el impacto que la regulación del cambio climático va a tener sobre sus cuentas, sobre su rendimiento y cómo va a tener que gestionar y reportar estos riesgos. Es un curso de riesgos en sí y es un curso de riesgos que utiliza técnicas de gestión de riesgo y se ofrecen técnicas y métodos de gestión de riesgo que se utilizan en otros ámbitos y que realmente a lo que nos lleva es a conocer realmente cómo una empresa debe valorar en qué medida tanto el cambio climático como la responsabilidad social corporativa, la sostenibilidad corporativa puede impactar en su cuenta de resultados y cómo debe comunicarlo. A la vez, cómo debe tratar ese riesgo en términos de mitigación, de adaptación, de transferencia, etc. El siguiente curso, ya vamos por el curso 6, trabajará sobre finanzas sostenibles. Si hay algo que diferencia el medio ambiente y la sostenibilidad que hemos tenido hasta ahora de lo que hoy es sostenibilidad corporativa, es precisamente la incorporación de la dimensión económica de lleno, es decir, el concepto de finanza sostenible. La idea a nivel internacional, a nivel global, es que el flujo de capital vaya hacia empresas sostenibles. La mejor forma de ser sostenibles es que el sistema financiero haga que el capital fluya más fácilmente hacia empresas sostenibles y de forma más difícil o con más trabas a las empresas no sostenibles. Para ello explicaremos lo que son las finanzas sostenibles a un nivel primero europeo, porque Europa ha sido la punta de lanza en todo el tema del concepto de finanza sostenible, pero luego vamos a trabajar las finanzas sostenibles en la dimensión de América Latina y el Caribe, para que veáis las diferencias que hay, los posibles retos de homogeneización entre los criterios, etc.
De este explicar las finanzas sostenibles en Europa y en Latinoamérica, pasaremos a explicar una parte de finanzas que es internacional, que es todo lo relacionado con bonos verdes, bonos climáticos, bonos catastróficos y bonos sociales. Es decir, instrumentos financieros de emisión de deuda pública y privada relacionadas con la sostenibilidad. Y ya nos quedan 2 cursos. En los dos últimos cursos vamos a trabajar la parte más analítica de todo el máster. Primero vamos a trabajar un curso específico de análisis de materialidad, que es una especie de modelo de análisis de impacto social y ambiental sobre nuestras actividades y evidentemente cómo reportarlo. Y en este mismo curso también vamos a proporcionar y vamos a explicar toda una serie de técnicas de obtención de puntos de vista. Es decir, se va a explicar muy bien cómo en el ámbito de la sostenibilidad deben diseñarse las encuestas, deben diseñarse los focus group, las entrevistas, qué tipo de información pública es de interés, qué tipo de información pública no podemos coger como relevante, etc. Y en el último curso, pensar que todo está siguiendo un hilo argumental, ya tenemos todo analizado, que nos queda el reporte. Vamos a explicar qué estándares de reporte hay a nivel internacional, desde el GRI, el SASB, el estándar EFRAG que está diseñándose en Europa, para que se vea cómo se ha ido reportando hasta ahora y cómo se ha ido incorporando en todos estos estándares de reporte el concepto de cambio climático. Luego va a haber una clase específica de cómo comunicar el desempeño ambiental de las empresas, qué indicadores hay, cómo se calculan dichos indicadores, y una clase específica de cómo se comunica el desempeño social de la empresa, qué indicadores hay y cómo se comunican. Finalmente, el caso práctico. Todos los cursos tienen 3 clases teóricas y un caso práctico. La tercera de estas 3 clases teóricas es una clase que normalmente os va a guiar en cómo hacer el caso práctico. Vamos a hacer un ejercicio práctico, nosotros lo vamos a mostrar, y en el caso práctico vosotros tendréis que reproducir más o menos el mismo ejercicio, pero particularizándolo a otro ámbito geográfico, otro sector de actividad, otro tipo de empresa. Pues bien, con esto, en resumidas cuentas, damos un repaso y hacemos una inmersión total en el concepto de sostenibilidad. Quiero poner muy en valor que la gente que ha trabajado en el diseño tanto del programa como del contenido, lo que más ha costado, lo que más les ha costado, y me incluyo, es cómo sintetizar y cómo poder proporcionar en 8 cursos toda la información relevante, ya masticada, resumida, bien compartimentada, para que en estos meses de maestría podáis adquirir conocimientos que realmente pues, nosotros llevamos trabajando desde hace años. Estamos convencidos de que lo hemos conseguido. Las pruebas que ya se han hecho y los primeros alumnos que han empezado con estas convocatorias, la verdad es que nos están dando un feedback buenísimo, y la idea es que además tenemos que ir seguiremos actualizando todo ello. Importante también, durante todo el máster, durante todas las clases, se van a proporcionar pues más de 200, 300 referencias a links de organismos oficiales, de páginas web oficiales, de lecturas complementarias, etcétera, que de alguna manera es la biblioteca que, si se mantiene actualizada, os permitirá estar al día de todo lo que pasa en el mundo de la sostenibilidad. Y listo, ya para finalizar, simplemente comentaros esto: el equipo de desarrollo de este programa y de sus contenidos han sido básicamente 4 personas que han coordinado todo el contenido y han desarrollado y han intentado aterrizar la estructura del programa. En primer lugar, pues está Luis Fructuoso. Luis Fructuoso es geólogo y experto en medio ambiente, en contaminación, es auditor de sistemas de gestión de calidad, de sistemas de gestión de medio ambiente, es experto en contaminación de suelos, en contaminación acústica. Bueno, es un experto de más de 25 años en temas de gestión ambiental. Luego tenemos a Xavier Saltó. Xavier Saltó es ingeniero industrial, también con más de 20-25 años de experiencia en eficiencia energética. Toda su vida profesional ha girado en torno a la eficiencia energética, tanto de edificios como de movilidad, como de ciudades. Ha certificado con certificados LEED de eficiencia energética edificios, ya os lo comentará él, de mucho renombre a nivel internacional. Ha participado en Naciones Unidas en programas de eficiencia energética de sistemas hospitalarios, es decir,
realmente un referente en todo el tema de la eficiencia energética. Ha trabajado en América Latina, en concreto estuvo en Perú 5 años y conoce también todo lo que es la regulación y todo lo que es la realidad de Latinoamérica en materia ambiental. Luego tenemos a Charlie Castro. Él es sociólogo, estudió sociología en Nueva York y actualmente trabaja en España, en Zaragoza en concreto, en la Fundación Ecología y Desarrollo, relacionando modelos de impacto social para que las empresas comuniquen pues, los impactos sociales que desarrollan. Trabaja para multinacionales del tipo Coca-Cola, entidades financieras como BBVA, empresas de todo tipo, y su expertise es precisamente la valoración y la cuantificación del impacto social. Y finalmente, pues yo mismo, Sergio Simón, soy experto básicamente en gestión de riesgos, y la especialidad mía en gestión de riesgos siempre ha sido en riesgos ambientales y ahora en riesgos climáticos. Básicamente mi labor profesional de consultoría que actualmente estoy llevando a cabo es en asistencia técnica a entidades financieras y a entidades aseguradoras en materia de cómo valorar la solvencia de las empresas, o mejor dicho, cómo valorar el impacto sobre la solvencia de las empresas del cambio climático y de otras regulaciones de carácter ambiental y social. Por lo tanto, pues un equipo, como veis, multidisciplinar, insisto, todos con más de 20 años de experiencia en el tema, todos con un concepto muy claro de qué es esto de la sostenibilidad, hacia dónde va y sobre todo qué es lo que puede hacerse a día de hoy y qué es para lo que todavía no estamos preparados pero va a tener que hacerse. Y realmente, pues bueno, yo personalmente estoy muy satisfecho de cómo ha quedado el contenido y la estructura. Y bueno, ya, eso sí, ya ahora para finalizar, ¿a quién le puede servir, a quién le puede interesar una maestría de este tipo? Pues bien, a cualquier persona que tenga una formación de base científico-técnica y diría social, es decir, esto es tanto para biólogos como para economistas, sociólogos, químicos, abogados. ¿Por qué? Porque el perfil que se requiere es de una persona que sea capaz de integrarse en un equipo de una organización a partir de un grado superior, pero que además obtenga conocimientos en materia de medio ambiente, de impacto social, de reporte y de finanzas sostenibles, que es lo que se da exactamente en este máster. ¿Quiénes están accediendo actualmente a estos puestos de responsabilidad en las empresas? Pues bueno, normalmente las empresas están cogiendo al que era el responsable de RSC o al responsable de comunicación o muchas veces responsables de recursos humanos, y les están pidiendo que se formen en todo esto que hemos comentado de este máster para acabar pues bueno, llegando al puesto de responsable de sostenibilidad de la empresa. Insisto que por toda la regulación que hay se exige que el departamento, la responsabilidad de la sostenibilidad de la empresa sea una responsabilidad que dependa directamente de presidencia. Por lo tanto, van a ser cargos de mucha responsabilidad y que, más allá de todos los conocimientos, pues tendrán que tener evidentemente otro tipo de cualidades y de aptitudes que nosotros a lo largo de todo el máster iremos recalcando e iremos poniendo en valor en todos los casos prácticos. Por lo tanto, insisto, desde profesionales del ámbito de la economía y el derecho a profesionales de un ámbito más técnico o biotécnico, como la biología, la química, la física, la estadística o las ingenierías de cualquier tipo, hasta profesionales de un mundo que no parecería tan relacionado como como es el mundo del marketing, la comunicación, los recursos humanos o las relaciones laborales. Entonces, insisto, no es tan importante la formación de base, es decir, no es solo para ingenieros, no es solo para gente que venga de las ciencias ambientales. La formación de base no es tan importante como lo que se va a aprender en la maestría y como las habilidades que se va a exigir luego dentro de las organizaciones en cuanto a conocimiento de la actividad, a conocimiento del proceso, a conocimiento de los recursos de los que se dispone. Y con esto, pues bueno, acabo de presentar lo que es este máster, que estoy convencido que va a ser de enorme ayuda a muchísimos profesionales de muchas disciplinas para acceder a puestos de responsabilidad que
actualmente están teniendo muchísima demanda. O sea, lo que sí que puedo afirmar hoy por hoy es que hay déficit de profesionales con estos conocimientos. Las empresas están buscando, las consultoras en primer lugar no tienen suficientes profesionales para dar cobertura a toda la demanda que están teniendo en términos de reporte y por lo tanto, más que una profesión de futuro, es una profesión de actualidad, con lo que os animo a todos a desarrollaros en esta disciplina. Encantado, y para cualquier cosa, como siempre, tenéis a EALDE y a todo su centro de atención al alumno para que podáis consultar lo que consideréis oportuno. Nos vemos.